Gracias, Jordi. Voy a hablar en español, como ya saben. Si bien soy brasilera, elegí dar esta charla en español por el mismísimo tema que nos convoca hoy, que es el 24 de marzo. Pero antes de pasar al tema específico de hoy, me gustaría agradecer, antes que nada, a Fabiana Méndez, por la invitación, por la oportunidad de participar en este espacio. También agradecer a Jordi, que entró en contacto conmigo, fue muy amable en explicarme cómo funcionaba todo, muy paciente también sacando todas mis dudas. También agradecer a todas las personas de la Galera de Adrenalina. Es un honor para mí conocerles y también hacerme conocer acá por ustedes. Y por último, también agradecer a Raquel Ilia, porque ella también es la persona que hace posible, ¿no?, este encuentro junto con todos ustedes. Y yo a Raquel ya la había escuchado nombrar muchas veces, incluso hice un primer contacto con ella, pero apenas había nacido su bebé, entonces quedamos en conversar en otro momento. Me pareció muy curioso que de alguna forma o de otra nos íbamos a encontrar con Raquel y bueno, y terminó siendo por acá, por la galera de adrenalina primero. Y bueno, aprovecho también para presentarme. Me llamo Marilia, tengo 38 años. Yo nací y crecí en Salvador, capital de Bahía, en Brasil. Actualmente vivo acá en Salvador, pero a los 22 años me mudé a Argentina, más específicamente a la ciudad de Córdoba, luego a un pueblito que queda cerca de Córdoba que se llama Unquillo, y allí me quedé en total por 13 años aproximadamente. Y desde que me fui a vivir allá, llevo una vida transfronteriza, como me gusta llamar, entre Brasil y Argentina. Y hace más de 15 años que trabajo con los idiomas portugués y español, dando clases de portugués para hispanohablantes, también clases de español para personas brasileras. Hago traducciones y sobre todo interpretaciones, que actualmente es lo que más hago y lo que más me apasiona también. Y por eso me entusiasma mucho compartir con ustedes de la comunidad de intérpretes de la Galera de Adrenalina. También debo decirles que soy asociada en una cooperativa argentina de servicios lingüísticos que se llama Abra Palabra, cuya sede está en Córdoba, capital, pero estamos esparcidas ahí por el mundo, entre Portugal, Brasil y Argentina, básicamente. Entonces, además de un vínculo afectivo que tengo con Argentina en muchos sentidos, ¿no? Porque, bueno, 13 años es una vida. También tengo vínculos laborales muy fuertes todavía allá y espero seguir sosteniéndolos. Y bueno, ya acepté que soy una migrante por siempre, porque considero que una vez que migramos, aunque volvamos a nuestro lugar de origen, seguimos siendo migrantes, porque estamos siempre, como les decía, en una realidad, en una vida transfronteriza entre culturas, entre realidades políticas, entre dos pueblos, dos sociedades, ¿no? Y por qué no decir también de Hispanoamérica, de Latinoamérica, porque creo que mi paso por Argentina eh, también tuvo que ver con eso, con poder abrirme como brasilera a las vivencias que la América Latina nos puede brindar, ¿no? Bueno, y cuando Jordi me ofreció las opciones de fechas para esta charla, una de ellas era el 24 de marzo, hoy, y en principio pensé, bueno, me viene re bien porque es feriado en Argentina, entonces voy a tener un día bastante tranquilo de trabajo. Y después se me prendió una lamparita y pensé, bueno, algo tendré que decir sobre el 24 de marzo porque mis compañeros, compañeras, amigos, amigas, seguramente están marchando en este momento. Me gustaría mucho estar marchando con ellos y ellas, pero bueno, estoy acá en estos pagos. No puedo marchar, pero entonces, ¿por qué no hablar de ese tema tan importante
tan emocionalmente intenso también para todo el pueblo argentino y considero yo para muchas personas, y me incluyo, que se animaron a vivir un poco de la argentinidad, ¿no? Entonces, lo que en principio había pensado que sería una mención, un homenaje, terminó convirtiéndose en el tema de la reunión. Finalmente, conversando también con Jordi sobre las posibilidades, decidimos un poco juntos ese tema. Em, entonces, es una forma de hacerme presente en el día de hoy y hacer memoria también desde este lugar que ahora estoy habitando. Quisiera aclararles de todas maneras que no soy una especialista o estudiosa en el tema, no soy historiadora, no hago ciencias políticas ni ciencias económicas, si bien soy magíster en antropología social por la Universidad Nacional de Córdoba y he tenido mucho contacto con el tema mientras estaba estudiando antropología, mi investigación en aquella época no tuvo que ver con este tema específicamente. Entonces, digo eso porque no me propongo acá ahondar en cuestiones historiográficas, políticas, económicas que tienen que ver con el 24 de marzo, sino que me siento más habilitada a hacer un relato desde mi experiencia migrante en Argentina, cómo el 24 de marzo me atraviesa como una persona que no es argentina, pero que vivió allá y sigue vinculada con ese territorio, ¿no? Y ese pueblo. Incluso quisiera proponer, sobre todo para la parte de la ronda de preguntas, si les parece, si les surge, que intentemos hacer un paralelo con la realidad de Brasil y de otros países de América Latina, sí, obviamente, pero digo Brasil porque sé que gran parte de la audiencia acá es de Brasil, como yo. Y bueno, ya van a saber por qué propongo ese paralelo, ¿no? Les dejo ahí un spoiler de que, por ejemplo, este año tuvimos una película brasilera indicada a varias categorías del Oscar y que trae también una reflexión sobre memoria, verdad y justicia, ¿no? El año pasado lo mismo. Entonces, bueno, hay varios paralelos que podemos hacer, pero propongo que los hagamos más en las rondas de preguntas y respuestas para que ahora yo me pueda abocar un poco en contarles sobre el 24 de marzo, ¿no? En Argentina. Bueno, el 24 de marzo es un feriado nacional desde 2006, pero se institucionalizó como el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en el 2002. Y la fecha recuerda el golpe de 1976, entonces hoy se cumplen 50 años del golpe, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional e iniciaron una dictadura que duró hasta 1983. Ese periodo fue conocido como el proceso de reorganización nacional, entre muchas comillas, ¿no? Y estuvo marcado por un terrorismo de Estado, desapariciones forzadas, centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, censura, persecución política, y se estima que hubo alrededor de 30.000 desaparecidos. En el título de esta charla, ustedes capaz lo vieron, puse que se cumplen 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina. Bueno, ¿y por qué último y por qué cívico-militar, no? Último, porque en Argentina ya había habido otros golpes de Estado anteriores a la fecha de 1976. Entonces se da el énfasis en el último golpe. Y también cívico-militar, porque da cuenta de que ese proceso de reorganización nacional, si bien fue conducido por militares, tuvo la participación, el apoyo y la complicidad de sectores civiles. De hecho, no sería posible eh, hacer todo lo que el proceso de reorganización nacional hizo si no fuera gracias a una trama mucho más amplia de actores sociales que no quedaba solamente en las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso también es algo que la película brasilera El Agente Secreto trae como información, ¿no? Que la dictadura
tiene su trama en la sociedad también, en la sociedad civil, quiero decir. Entonces, como me propongo hablar desde mi lugar de migrante brasileña, brasilera, en Argentina, desde las vivencias, los afectos, la calle, lo primero que me llegó en relación al 24 de marzo fue la mismísima marcha del 24 en Córdoba capital. Si bien la marcha del 24 tiene un epicentro que es Buenos Aires y que es la Plaza de Mayo con todo lo que representa, ya verán por qué, en muchos lugares del país se marcha todos los 24 de marzo. Y en Córdoba se hace una marcha multitudinaria. Estaba tratando de hacer memoria hoy y creo que la marcha del 24 fue la primera marcha a la que asistí en Argentina. Y me impresionó muchísimo. Eran muchas personas con pañuelos blancos, fotos de desaparecidos, carteles, banderas, palabras y cánticos, sobre todo enunciando nunca más, o son 30.000 en alusión a los desaparecidos, bombos, instrumentos de percusión, intervenciones artísticas, performance. Y además el encuentro, que eso también fue algo que me impactó mucho. Personas que se abrazaban, que no se encontraban hacía mucho, o que se encuentran a cada marcha también, que lloran, que ríen, que conversan, que toman mate, que salen a tomar una cervecita también después de la marcha y comen un choripán. Es decir, gente que se encuentra en la calle a hacer memoria. Y ese sentimiento colectivo me hizo acordar mucho a los momentos de encuentros en la calle, acá en mi tierra natal, que son muchos. Tal vez no tan políticos, tal vez no tan dolorosos, pero sí de mucho encuentro y de mucho hacer memoria también. Y fue interesante poder volver a Brasil cada vez e intentar encontrar las similitudes, ¿no? Intentar pensar que cada vez que salimos a la calle colectivamente como pueblo, estamos haciendo memoria. Y la marcha del 24 muestra eso de una manera bellísima, como les digo, también dolorosísima, pero que me traía también todas esas memorias que construimos acá en Salvador específicamente, ¿no? Que es mi tierra natal, cada vez que salimos a las calles, sea en carnaval, sea en la Lavalle en Duccio de Bonfim, sea en el Día de Iemanjá, en el 2 de febrero, me hizo mirar de otra manera a esas manifestaciones de la gente en la calle, ¿no? Y bueno, y entonces en el 24 para mí hay un sentimiento colectivo de dolor, obviamente, pero también de mucha alegría, alegría de encontrarse, de sostener esa memoria juntos, juntas, de decir estamos acá, sabemos qué pasó, no dejaremos que vuelva a pasar y seguimos diciendo nunca más y seguimos diciendo son 30.000. ¿Y por qué es importante decir que son 30.000? Y acá hago un paréntesis. El número 30.000 surge de estimaciones de organismos de derechos humanos, de denuncias acumuladas dentro y fuera del país, y también de las proyecciones sobre la magnitud del sistema represivo que instauró el proceso en Argentina. Es decir, no es una cifra exacta, pero da cuenta de lo que el Estado no hizo, que fue blanquear esos números. El ocultamiento fue parte central del plan represivo. Entonces, el régimen negaba las detenciones, la represión se organizó en centros clandestinos que funcionaron en distintos lugares del país, desde clubes de fútbol, fábricas, en fin. Y también hubo un control de la información por censura, por eliminación de pruebas, destrucción de documentos, ocultación de cuerpos. Y ya volveremos sobre ese tema, pero como para darles una pincelada, una idea de lo que puede haber sido en relación a la ocultación de cuerpos,
hay testimonios que cuentan sobre los vuelos de la muerte, en los cuales se subían a aviones personas que estaban desaparecidas y las tiraban de allá arriba en el Río de la Plata o en el mar. Bueno, hago más un paréntesis más para contarles un poco sobre las madres y abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Por qué es importante decir son 30.000? Porque esas madres de Plaza de Mayo son mujeres cuyos hijos e hijas fueron desaparecidos durante la dictadura y que en 1977 empezaron a reunirse en la Plaza de Mayo, que es la plaza que está enfrente al Palacio de Gobierno en Buenos Aires, para exigir información. Entonces, estaba prohibido reunirse, ellas igual iban y preguntaban y pedían información, así como en varios otros lugares de la ciudad, y eso se empezó a replicar obviamente en todo el país, porque las madres querían saber dónde están sus hijos. Y como estaba prohibido reunirse, la policía les pedía que circulen. Vamos, circulando, circulando, y entonces ellas empezaron a caminar en ronda alrededor de la plaza. Y así nació uno de los gestos más importantes del 24 de marzo, que es la ronda de los jueves, que hoy es un símbolo, ¿no? Y dentro de ese mismo movimiento surgen las abuelas de Plaza de Mayo con una pregunta más específica. Además de qué pasó con los hijos e hijas, ellas también preguntaban qué pasó con los nietos y nietas, porque muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas, dieron a luz en centros clandestinos y sus bebés fueron apropiados y entregados a otras familias. Y las madres decían, ¿dónde está mi hija o dónde está mi hijo y dónde está mi nieto? ¿Nació? ¿No nació? ¿Sigue en cautiverio? ¿Quién lo cría? Entonces, las abuelas de Plaza de Mayo, junto con las madres de Plaza de Mayo, hacen parte de un mismo movimiento que preguntan básicamente dónde están. Entonces, el objetivo de ese movimiento siempre fue saber qué pasó con esas personas y en el caso específico de las abuelas, que derivó también en la agrupación Hijos, es restituir la identidad de esos niños apropiados por la dictadura, que hoy son adultos. Entonces empezó toda una campaña que decía, si naciste entre 1976 y 1983 y dudas de tu identidad, podrías ser hijo o hija de desaparecidos, o tenés derecho a saber quién sos, o comunícate con abuelas o con la agrupación Hijos, ¿no? Bueno, la agrupación Hijos, les hago ese paréntesis nuevamente, es la sigla de Hijos por la identidad y la justicia contra el olvido y el silencio, y surge en los años 90, ¿no? Un poquito después que las madres y abuelas. Y está formada por hijas e hijos de personas desaparecidas, también exiliados o presos políticos, y muchos nietos, justamente, que supieron su identidad después de esas campañas, ¿no? Entonces, la agrupación Hijos hace eco de las denuncias y visibiliza las identidades, las historias que tienen que ver con los niños apropiados durante la dictadura y todo lo que tiene que ver con los derechos humanos en Argentina también, ¿no? En relación a eso, hay una producción del diario Página 12 que está en YouTube y les recomiendo, que se llama Voces de Militancia, Resistencia y Memoria. Es un ciclo de entrevistas y testimonios que reúne voces de sobrevivientes de centro clandestino, familiares de desaparecidos, integrantes de organismos de derechos humanos, nietos restituidos y etcétera. Bueno, aprovecho para pasarles un videíto corto
que fue filmado durante el Mundial de Fútbol de 1978. Ese mundial fue organizado por la dictadura en pleno proceso de reorganización nacional y un periodista de la televisión holandesa que estaba cubriendo el Mundial de Fútbol en Argentina en ese momento decide ir a la Plaza de Mayo, donde estaban las madres, haciendo su ronda. Y entonces filma a las madres. Ese video es más, más amplio, digamos. Yo voy a pasar solamente una parte, pero otras madres hablan. Hay una pregunta también sobre los nietos, por ejemplo, en esa misma grabación. Pero les voy a pasar algo más cortito, solo para que tengan una idea de cómo era el clima en aquella época, ¿no? Ahí, denme un segundito. Tuki. Het paleis ligt aan het Plaza de Mayo, waar iedere donderdag vrouwen en moeders van vermiste kinderen demonstreren. Por el Mundial vinieron periodistas de todas las naciones a nuestro país y periodistas holandeses, además de registrar los partidos, fueron hacia Plaza de Mayo a registrar lo que dentro de nuestro país se invisibilizaba. ¿No ve que dice que tenemos un mundial en paz? El gobierno dice que ustedes son mentirosas. ¿Nosotros somos mentirosas? ¿Qué? ¿Estamos mintiendo de que los hijos desaparecieron? Está todo comprobado. En el Palacio de Justicia están todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas las denuncias. La Policía Federal tiene todas las denuncias. Dicen que los argentinos que están en el extranjero están dando una falsa imagen de la Argentina. Nosotros, que somos argentinas, vivimos en la Argentina, les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación. Nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Bueno, este video es un fragmento de otro video más largo que se llama El lado diurno de la dictadura, que es un documental que sacó hace poquito Gelatina, que es un medio de comunicación digital argentino. Como pueden ver, los pañuelos blancos se volvieron un gran símbolo del 24 de marzo, porque las madres de Plaza de Mayo se empezaron a reconocer a través de esos pañuelos blancos. Entonces, tal vez por eso vean en alusiones al 24 de marzo siempre el pañuelo blanco, o entonces frases como luche como una abuela. Esa frase me encanta, ¿no? Porque justamente trae esa fuerza, ese coraje y ese ímpetu por justicia que tenían esas madres en ese momento, incluso saliendo a las calles con el peligro que eso representaba, ¿no? Muchas de esas madres incluso fueron detenidas y están desaparecidas o fueron muertas porque justamente se arriesgaron a preguntar dónde estaban sus hijos, ¿no? Hasta hoy, la campaña por la identidad sigue viva. Hasta ahora son 135 nietos restituidos. Se calcula que son 500 o 300, no se sabe bien. Pero la campaña sigue viva. De hecho, mientras vivía en Argentina, veía en la tele, en
la calle, carteles que hablaban justamente de esa campaña y decían, si naciste entre 1976 y 1983 y dudas de tu identidad, la, ra, 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 ra. Entonces es una campaña que está viva hasta hoy y que esperamos que más nietos sean restituidos. Y hablo de eso también porque siguiendo el hilo que les había compartido de que esta charla tiene que ver con mi experiencia como migrante en Argentina. Yo cuando daba clases de portugués en un instituto de Córdoba, uno de mis alumnos un día, conversando así después de la clase, me dijo, profe, yo creo que soy hijo de desaparecidos, pero no me animo a buscar la verdad. ¿Y por qué les cuento eso? Porque si vivís en la sociedad argentina, el 24 de marzo te atraviesa en muchos sentidos, en muchos lugares, como por ejemplo un alumno que confiesa algo tan profundo y tan difícil como la duda por su identidad, ¿no? Y otra cuestión que me atravesó mucho mientras vivía en Córdoba fue la presencia en la ciudad y en las afueras de la ciudad de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que fueron convertidos en espacios por la memoria también a través de campañas del Estado y de agrupaciones como, por ejemplo, las Madres Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos, y organismos de derechos humanos. Uno de ellos es el Archivo Provincial de la Memoria, ex d dos, que está en el centro de la ciudad de Córdoba, muy cerquita de la catedral y de la Plaza San Martín, que es la plaza más importante de la ciudad. Hoy en día es un lugar que se puede ir a visitar, así que si llegan a ir a Córdoba les recomiendo que vayan. Es una visita difícil, pero al mismo tiempo muy reveladora. E incluso lo que se sabe en relación a los relatos de las personas que estuvieron presas, detenidas en el Archivo Provincial de la Memoria, ex d dos, es que sabían que estaban ahí porque escuchaban las campanas de la catedral. En general no sabían dónde estaban los detenidos, ¿no? Porque siempre estaban encapuchados y, bueno, la idea también era que perdieran el sentido, ¿no? De dirección y que no supieran dónde estaban. Y esa era una de las maneras de saber que pasaron, por lo menos, por el D2. Después, otro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que fueron convertidos en espacio por la memoria y que yo tuve la suerte de conocer fue el Campo de la Ribera, que está un poco más alejado, pero es dentro de la ciudad de Córdoba. Y yo conocí el Campo de la Ribera el año pasado, es decir, viví 13 años en Argentina y lo vine a conocer ahora hace muy poquito, porque una amiga muy querida, Paula Granero, también maestra de danzas y colega, compañera de vida, me dijo, tenés que ir al Campo de la Ribera a ver una obra de danza teatro del elenco municipal de danza teatro de Córdoba que se llama Proyecto Existir. Tenés que ir y me hinchó para que yo fuera y fui. Y era en el marco de las actividades del 24 de marzo que se gestó, digamos, el proyecto, pero después hicieron otras funciones más allá del día 24 de marzo. Y esa obra fue increíble. Si tienen la posibilidad de verla, les recomiendo. Primero porque está hecha, pensada, proyectada en el campo de la Ribera, entonces dialoga con el espacio y propone, a partir de los testimonios de los sobrevivientes de los centros clandestinos, cómo existieron gestos de resistencia, de cuidado, de amor dentro del horror, ¿no? Entonces, el cuidado entre los detenidos,
el compartir historias, las canciones, los juegos, y la obra llama a eso actos de existencia, que son pequeñas acciones que permitían seguir siendo personas, seguir existiendo y seguir sosteniéndose entre, entre ellos y ellas, ¿no? Y también, por último, quisiera hablarles de La Perla, que también fue un centro clandestino de detenciones, está un poco más alejado de la ciudad de Córdoba, pero también tiene una importancia tremenda como espacio de memoria en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, y sucedió algo muy, muy importante ahora hace menos de un mes, y también voy a aprovechar para compartir pantalla para mostrarles un poco de lo que fue esto. Deme un segundo. Voy a compartir una noticia de La Tinta, que es un medio también de Argentina. Y la llamada es: los huesos aparecen a 50 años del golpe para decirnos que la lucha continúa. Entonces, lo que pasó fue que el equipo de antropología forense, junto con otros equipos de científicos, encontraron los huesos de muchas personas que fueron enterradas en fosas comunes y pudieron identificar hasta ahora a 12 de los desaparecidos de La Perla. Entonces dice: no es la primera vez que se hallan restos de desaparecidos en los campos del ex tercer cuerpo de ejército, pero sí la campaña de búsqueda que más entusiasma. Son unas 1000 las piezas encontradas el 22 de septiembre en una fosa común y actualizan la pregunta: ¿dónde están los desaparecidos? Mientras se van conociendo los nombres de los primeros identificados, se abren varios desafíos. Por un lado, cientos de restos continúan en el laboratorio, por lo que en los próximos meses tendremos nuevos aparecidos, personas que dejan de ser desaparecidas para pasar a ser oficialmente personas asesinadas por el poder genocida estatal. Por el otro, el inicio de una senda que por fuerza debe profundizar la investigación hasta dar con todos y cada uno de los fusilados, masacrados y enterrados. Estén sus restos en los campos de la actual Reserva Natural de la Defensa, en las salinas o en los fondos del ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana, las tres hipótesis de la causa enterramientos, hasta encontrarlos. Bueno, hay cuerpos que no se encontrarán nunca porque fueron tirados al mar y al Río de la Plata, pero hay muchos que sí se pueden encontrar. Entonces, me parece que traer los hallazgos de la perla hoy a nuestra charla me da la oportunidad de decirles que la lucha sigue viva y que estamos buscando la identidad de esos desaparecidos. Estamos buscando dar una respuesta a los familiares de esos desaparecidos. Y es muy importante que la ciencia esté al servicio de esa reparación histórica. Aprovecho también para mostrarles una historia muy interesante que pueden ver también en el Instagram de La Tinta Córdoba o entonces en la misma página web de ellos y ellas, que es la historia del testigo involuntario de la perla, que se llama José Julián Solanile, que comenzó a trabajar como peón de campo unos meses antes del 24 de marzo de 1976 en un predio del tercero cuerpo del ejército a metros del centro clandestino de La Perla. Durante los 2 años que duró su trabajo ahí, Solanile no hizo preguntas, solo miró. La cuestión es cuando termina la dictadura militar y empieza el proceso de redemocratización. José Julián se entera que están buscando testimonios sobre lo que pasó.
Y entonces se presenta voluntariamente y dice, yo sé de cosas. Y el juez le pregunta, ¿y cómo sabe usted que eran huesos de seres humanos y no de animales? Preguntó el juez. Y él contesta, porque soy hombre de campo, señor, y sé distinguir cuando son huesos de animal o de cristianos. Y estos eran de cristianos. Él responde las preguntas de los jueces en el juicio de 1985, y hago otro paréntesis para recomendarles la película argentina Argentina 1985, que habla justamente de esos juicios. Entonces él responde a las preguntas porque su perrita le llevaba huesos y él se daba cuenta de que eran huesos de seres humanos. Además, fue espectador involuntario muchas veces de, del exterminio y de cómo abrían un hueco en la tierra y tiraban los cuerpos. Entonces, la historia de ese hombre es muy interesante porque justamente no da cuenta de eso que yo les decía de cómo la dictadura estaba atravesada por todas esas vidas que convivían con el horror. Bueno, voy cerrando mi charla, pero antes de cerrar la charla y abrir a las preguntas, obviamente, quisiera pasar un videíto también muy corto, también para darle un poco de diversión, de alegría, de entusiasmo, que es un video. Voy a ponerlo y después les cuento. Así se sorprenden. A ver, señora, pase. ¿Qué estaba haciendo en la plaza usted? Yo estaba un día lindo de sol, me fui a tejerla. Pero la plaza lo tiene para ir a tejer. Ah, pero, bueno. Ya, pasa que señora, ¿usted qué estaba haciendo en la plaza? No, estaba esperando a una amiga porque iba a pagar un servicio. No, en la plaza no se pagan los servicios. Ah, sí, eran bancos alrededor. No, no, señora, no, en la plaza no. Bueno, todo así, ¿no? Cada una decía un bolazo. Entonces, y una de esas dice, bueno, tienen multa, tienen 5 días de arresto o 30 centavos. 30 centavos. 3 moneditas de 10. Bueno, entonces una madre decía, yo quiero tener los 5 días de arresto porque quiero que me lleven donde está mi hijo. Se ponía loca, empezaba a gritar. No, señora, no, paguen los 30 centavos y váyanse, me estropean todo lo que es el almuerzo. Ah, sí, y nuestros hijos que. Entonces había así un enfrentamiento. Cuando me llaman a mí, pongo arriba del mostrador, el mostrador de la comisaría de esa segunda, como de muchas, me llegaba acá. Pongo 60 centavos. Y me saca 30 y dice, no señora, le dije 30. No, no, cóbrese para el jueves que viene. Sé que el sonido no es el mejor para las intérpretes y los intérpretes les pido disculpas. Soy intérprete, sé lo que eso representa, pero en realidad quise traer este video em, porque es Norita, que es una de las abuelas de Plaza de Mayo o madres de Plaza de Mayo, que cuenta cómo despistaban a los policías en relación a su presencia en la plaza, ¿no? Y decían que iban a tejer o que tenían que pagar los servicios. Y cuando les decía, bueno, señoras, pero no pueden estar acá, tienen dos opciones, o 5 días de arresto, que fue lo que dijo en relación a la otra abuela que decía, sí, quiero que me arresten porque quiero saber si me llevan a donde está mi hijo. Y otras que decían, no, bueno, paguemos los 30 centavos, que era la segunda opción, que era la multa por estar en la plaza. En ese momento estaba prohibido reunirse, ¿no? Entonces ella decide por pagar los 30 centavos, pero entonces pone 60 centavos por el mostrador.
Y el señor le dice, no, no, son solo 30. Y ella le dice, no, pero ya le pago para el jueves que viene. Es decir, no voy a callar, voy a seguir viniendo. El jueves que viene me van a encontrar acá de nuevo y eso es lo que creo que debemos hacer cada 24 de marzo, decir, estamos acá, no vamos a dejar de marchar, no vamos a dejar de hablar de eso, no vamos a dejar de pedir por justicia, no vamos a dejar de cultivar nuestra memoria y que eso nos sirva también de ejemplo. Por eso el luche como una abuela, una vez más lo traigo, porque esas mujeres son la fuerza política de Argentina. Y es increíble poder vivirlo en la práctica, en lo cotidiano, de cómo esa fuerza sigue viva. Y quieren decirnos que no, porque los que comandan el país son otros, pero seguimos resistiendo. Y es el mensaje que quiero dejar hoy para ustedes. Es una reflexión breve. Sé que es un tema que podemos seguir charlando muchísimo acá, pero bueno, por ahora me callo, les escucho también con lo que quieran aportar y seguimos. Gracias.